Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de gametogénesis. Y antes de iniciar el tema es necesario que nosotros conozcamos algunos conceptos. Entonces vamos a dibujarnos aquí un embrión. Recordemos que cuando se produce la fecundación y se forma el cigoto, este cigoto viaja hasta poder implantarse en el útero. Una vez que se implanta, empieza a desarrollarse y se transforma ¿en qué? En embrión. Pero el embrión, chicos, no va a estar solito. El embrión está rodeado de órganos o membranas anexas. Entre esas está el saco vitelino. Bien, este es el saco vitelino. El saco vitelino, chicos, es una membrana, como ven, tiene forma de saco y está compuesto por capas. Por 3 capas en realidad. Y la capa más interna se conoce como endodermo. Bien, endodermo. ¿Y por qué es importante esta capa, chicos? Porque acá en el endodermo del saco vitelino vamos a encontrar unas células que van a estar en esta capa. Bien. ¿Y cómo se van a llamar esas células? Son las células germinativas primordiales, así se llaman. Bien, se llaman células germinativas primordiales. Le decimos germinativas, chicas, porque van a dar nacimiento a otras células. Bien, entonces estas células germinativas primordiales las vamos a encontrar ¿dónde? En el endodermo del saco vitelino. ¿En qué día las vamos a encontrar? Pues en el día 19 vamos a encontrar estas células. Pero chicos, estas células germinativas primordiales no pertenecen en el endodermo del saco vitelino, no es su lugar para poder vivir y desarrollarse. Bien, entonces estas células tienen que migrar. ¿Y hacia dónde van a migrar? Pues tienen que migrar hasta el esbozo de las gónadas. Bien, y aquí vamos a dibujar aquí al esbozo de las gónadas. Hasta allí tienen que migrar, chicos. El esbozo de las gónadas. ¿Y a qué me refiero con esbozo de las gónadas? Pues es el desarrollo de las gónadas como tal. Habíamos dicho, recordando que las gónadas son diferentes en el varón y en la mujer, ¿verdad? En el varón está representado ¿por quién? Por los testículos, ¿verdad? Y en la mujer está representada por los ovarios. Aquí es donde tienen que ir, chicos, las células germinativas primordiales. Y entonces comienzan su migración hasta llegar. Y una vez que llegan estas células germinativas, chicos, a los testículos y a los ovarios, van a dejar de ser células germinativas primordiales y se van a convertir, una vez que llegan a los testículos y a los ovarios, se van a convertir en gonocitos, así ya los vamos a llamar. Bien. Entonces acuérdense, chicos, si yo les pregunto cómo se llaman las células germinativas primordiales cuando ya llegan al esbozo de las gónadas, o sea, estamos hablando del testículo y de los ovarios, ustedes me tienen que decir gonocitos. Pero estos gonocitos se van a diferenciar según su carga genética sexual, chicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si su carga genética sexual es XY, los vamos a conocer como espermatogonios. Mientras que si su carga genética sexual es XX, los vamos a conocer como ogonios. Bien, entonces esto es importante que lo recuerden, así que lo vamos a subrayar. Bien, entonces no se olviden de eso. Y ya después, por sucesivos cambios, estos gonocitos se van a convertir en gametos. Gametos, que vamos a ver más adelante. Que en caso, ¿no?, de que su carga genética sexual sea XY, se van a llamar espermatozoides.
Y en caso de que su carga sexual sea XX, serán los ocitos, ¿verdad? Entonces, estos cambios son los que sufren. Bien, y chicos, algo importante. Los espermatogonios y ogonios dan origen a los gametos, hemos dicho, ¿verdad? Que son los espermatozoides y los oocitos, como vemos acá. A este proceso, chicos, donde los gonocitos se convierten en gametos, se conoce como gametogénesis. ¿Ok? Gametogénesis, así se llama. No olvidarse. Claro que lo vamos a desarrollar más adelante, pero no olvidarse. Entonces, si yo les pregunto qué es la gametogénesis, ustedes me dirán, es el proceso mediante el cual los gonocitos se transforman en gametos. ¿Dónde? En las gónadas. Testículos para los varones, ovarios para las mujeres. Y algo muy importante es que la transformación de los espermatogonios a espermatozoides se le conoce como el proceso de espermatogénesis. Espermatogénesis, ¿ok? Y el proceso o la transformación de los ogonios a oocitos se conoce como el proceso de oogénesis. Bien, entonces igual son términos que no deben confundir y tienen que saber. Y algo muy importante, chicos, es que para que los gonocitos lleguen a transformarse en gametos, van a tener que sufrir una serie de cambios y pasar por ciertos procesos, ¿bien? O por ciertas fases que las vamos a conocer a continuación. Son 3 fases por las que tienen que pasar estos gonocitos para llegar a convertirse en gametos, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son esas 3 fases, chicos? Aquí las vamos a conocer. Vamos a anotar acá. Tenemos 3 fases. Tenemos a la fase de multiplicación. La primera fase es esta, chicos. La segunda fase es la fase de crecimiento. Y por último tenemos a la fase de maduración. Empecemos hablando por la fase de multiplicación. ¿Qué sucede acá, chicos? Aquí tenemos un gonocito, ¿verdad? Aquí tenemos un gonocito. Este gonocito en la fase de multiplicación va a aumentar su número, chicos. Cuando hablamos de multiplicación, hablamos de que aumentan en número. ¿Y cómo van a aumentar en número? Pues van a sufrir divisiones mitóticas. Y esto ya sabemos, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí tenemos un gonocito, aquí tenemos otro gonocito. Nos vamos a separar un poco. Aquí tenemos un gonocito y aquí tenemos otro gonocito, ¿verdad? Este gonocito es el gonocito madre. Se va a dividir por mitosis y va a dar origen a 2 células hijas idénticas a la madre. Y este lo mismo, va a dar origen a 2 células hijas idénticas a la madre. Y lo mismo va a pasar con estas células hijas, se van a volver a dividir. Y van a dar origen a otros gonocitos, ¿verdad? Otros gonocitos. Y lo mismo con estas 2 células. Van a ser mitosis, no confundir. Es mitosis, donde da origen a 2 células hijas idénticas a la madre. Y si se dan cuenta, estas células se están multiplicando. Porque miren, este gonocito, que al principio teníamos 2 gonocitos que han decidido multiplicarse para dar origen a ¿cuántas?
a otros 8 gonocitos. Vamos a la segunda fase. En la segunda fase es de crecimiento, chicos. ¿Qué les dice? Van a aumentar de tamaño, van a aumentar de volumen. Así que eso se tienen que acordar. Volumen, aumentan de volumen. Ya habíamos dicho que los gonocitos, dependiendo de su carga genética sexual, chicos, van a ser, ¿qué habíamos dicho que iban a ser? Ositos. Pero en este caso, oogonios, oogonios. En caso de la mujer, y espermatogonios. En caso del varón. En esta fase, chicos, la de crecimiento varía en el oogonio y en el espermatogonio. En el caso del oogonio, chicos, este oogonio sí va a aumentar de volumen. Mucho más, va a tener mucho más volumen. Va a aumentar de tamaño. Pero, ¿qué sucede con el espermatogonio? El espermatogonio no va a aumentar tanto de tamaño, sino más bien va a aumentar el número de mitocondrias que tiene en el citoplasma. Bien, sí aumenta ligeramente de tamaño, de volumen, pero más allá del volumen va a aumentar el número de mitocondrias. ¿Y por qué va a aumentar el número de mitocondrias, chicos? ¿Por qué tiene que aumentar? Porque recordemos que los espermatogonios se van a convertir en espermatozoides. Y estos espermatozoides, como les indiqué en clases pasadas, pues realizan todo un viaje hasta llegar o encontrarse con el ovocito para poder realizar la fecundación. Entonces, en todo este viaje que va a realizar, pues necesita energía para poder moverse, para poder movilizarse por las diferentes estructuras del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Desde que ingresa a la vagina. Y para ello necesita, ¿qué? Energía. ¿Y dónde está la energía? En las mitocondrias. Por esa razón los espermatogonios tienen que aumentar el número de mitocondrias para así tener mayor energía. Y tenemos como resultado, por tanto, estas estructuras, ¿verdad? Que ya van a cambiar de nombre, ya no se van a conocer como oogonios o espermatogonios. Ahora se van a llamar, en caso del oogonio, va a pasar a llamarse oocito primario. Y en caso del espermatogonio, ahora se va a llamar espermatocito primario. Entonces recordarse, en la segunda fase, o también conocida como fase de crecimiento, los espermatogonios y los oogonios dejan de llamarse así para transformarse en oocito primario y espermatocito primario. Ahora ya reciben este nombre. Vamos a la última fase, la fase de maduración. Esta fase de maduración, chicos, ¿qué sucede acá? Pues suceden dos cosas importantes que las vamos a desarrollar más adelante. Pero son, número 1, los espermatocitos y ocitos primarios, que ya habíamos visto, van a reducir el número de cromosomas. Por lo tanto, reducen el número de cromosomas. ¿Y cuál es la segunda característica? Que van a adquirir características o cambios morfológicos. Van a cambiar morfológicamente. ¿Bien? Y esto es importante porque de esta manera, o sufriendo estos cambios, van a poder ser aptos ambos para la fecundación. Así que, chicos, vamos a desarrollar
estos dos puntos. Bien, vamos a empezar primero con la reducción del número de cromosomas en la fase de maduración. Chicos, el proceso de maduración, o para que se logre disminuir el número de cromosomas, este proceso de maduración va a incluir 2 divisiones celulares. Bien, entonces tenemos que pasar por 2 divisiones celulares que los vamos a conocer como divisiones meióticas. Ya no son mitóticas, chicos, como hemos visto en la fase de multiplicación. Ahora estamos en la fase de divisiones meióticas. Meiosis, por si acaso, chicos, significa disminución. Queremos disminuir el número de cromosomas. Y para ello es importante que recordemos que en los humanos tenemos ¿cuántos pares de cromosomas, chicos? 23 pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? Entonces eso no se tienen que olvidar. Tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? O lo que es lo mismo decir, si decimos lo mismo, 46 cromosomas es lo mismo, ¿verdad? 46 cromosomas. Y de estos chicos, sabemos igual que de estos 46 cromosomas, 44 cromosomas son somáticos. O sea, todo el resto de las células del cuerpo, ¿verdad? Y 2 cromosomas son sexuales. Y esto va a variar. Puede ser XX en caso de el sexo femenino, ¿verdad? Y puede ser XY en caso del sexo masculino. De esa manera está distribuido, chicos. Y bien sabemos que un cromosoma le pertenece al papá y otro cromosoma le pertenece a la mamá. Un cromosoma le pertenece al papá y otro cromosoma le pertenece a la mamá. O sea, está constituido por un cromosoma materno y otro paterno. Por lo tanto, si nosotros integramos estos dos aspectos, tendremos 46XX si es femenino o 46XY si es masculino. Al número total, siempre recordarse que al número total de cromosomas, como vemos acá, le añadimos a su ladito la especificación del sexo, si es mujer o si es varón. Y es por eso, chicos, que si nos vamos acá, estos ovocitos, este ovocito primario y este espermatocito primario que se han formado, tienen 46 cromosomas, como vemos acá, tienen 46 cromosomas. Por lo tanto, este ovocito primario y este espermatocito primario son diploides. Son diploides. O sea, ¿qué quiere decir diploide? Que tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Pero estos gonocitos o este ovocito primario, este espermatocito primario dicen, no, nosotros no podemos tener 46 cromosomas, no podemos ser diploides. Nosotros tenemos que ser células haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Que solo tienen que tener 23 cromosomas. Y para poder llegar a este resultado de 46 cromosomas a 23 cromosomas, tienen que pasar por la primera división meiótica. Meiótica, así se conoce como la primera división meiótica, que lo vamos a subrayar acá. Y esta primera división meiótica también se conoce como reduccional, chicos. ¿Por qué le decimos reduccional? Porque se va a reducir a la mitad, como pueden observar, el número de cromosomas, o sea, de 46 a 23 cromosomas.
y donde este ovocito primario y este espermatocito primario van a dejar de llamarse así para convertirse ¿en qué? En ovocito secundario, haploide en este caso, y espermatocito secundario. Gracias a esa primera división meiótica se van a llamar así. Entonces lo vamos a aquí subrayar con amarillo. Pero chicos, antes que inicie la primera división meiótica, este ovocito primario y espermatocito primario, ¿qué es lo que van a hacer? Van a duplicar su ADN, como lo podemos observar acá. Duplican su ADN. ¿Qué quiere decir? Este es el cromosoma que habitualmente tenía el espermatocito y el ovocito primario, pero como duplican su ADN, chicos, van a tener otro bracito aquí. Por lo tanto, pasan de 2N a 4N, ¿verdad? A 4N, 4 bracitos. Y adquieren esta forma. Bien. Entonces recién ingresan a la primera división meiótica, donde tenemos fases. Otra vez hay fases aquí, chicos. ¿Cuáles son esas fases? Para recordarnos de las fases vamos a manejar el siguiente mnemotécnico, chicos. PROMAT. Bien, PROMAT. Pro, que quiere decir profase. MAT, AM, metafase. MAT-A, anafase. MAT-T, telofase. Entonces, estas fases tenemos que recordar. Profase, metafase, anafase y telofase, que son propias de la meiosis. Pero a su vez, chicos, la profase tiene otras subfases. ¿Cuáles son esas subfases? Tenemos al leptoteno, cigoteno. Después tenemos al paquiteno. Después al diploteno. Y por último tenemos a la diacinesis. Diacinesis, que también se conoce como periodo de dictioteno, chicos. Periodo de dictioteno. Bien, entonces si nos damos cuenta, chicos, la profase está compuesto por ¿cuántas subfases? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa en la primera subfase, chicos? En el leptoteno, ¿qué sucede? Pues acá recordemos que tenemos a un ovocito primario y a un espermatocito primario. Los vamos a dibujar aquí. Aquí tenemos a un ovocito primario y aquí tenemos un espermatocito primario. Habíamos dicho que ya los cromosomas han duplicado, ha habido duplicación del ADN de 2N a 4N, ¿verdad? Ahora es 4N, así. Y en la subfase del leptoteno vamos a encontrar estos cromosomas de diferentes tamaños. Se van a agrupar de diferentes tamaños. Vamos a encontrar cromosomas grandes, cromosomas medianos, cromosomas pequeñitos. Y lo mismo acá en el espermatocito.
Igual, cromosomas grandes, cromosomas medianos y cromosomas pequeños. Y vamos a encontrar tanto cromosomas del padre como también vamos a encontrar cromosomas de la madre, ¿verdad? Lo mismo acá. Cromosomas del padre como también cromosomas de la madre. Y si yo les pregunto por qué se caracteriza la subfase del leptoteno, ustedes me dirán, se caracteriza porque aquí vamos a encontrar cromosomas de diferentes tamaños, grandes, medianos, pequeños, tanto del padre como de la madre. Para después pasar a la segunda subfase conocida como cigoteno. ¿Qué sucede en el cigoteno? Pues en esta fase los cromosomas homólogos, estamos hablando de un cromosoma del padre como de la madre, se van a aparear, van a hacer sinapsis, se van a unir, pero de acuerdo a su longitud. ¿Qué quiere decir esto? Que un cromosoma del padre se va a unir o va a hacer sinapsis con un cromosoma de la madre, pero que sean del mismo tamaño, o sea, un cromosoma grande con un cromosoma grande, un cromosoma mediano del padre con un cromosoma mediano de la madre, un cromosoma pequeño del padre con un cromosoma pequeño de la madre. Entonces, estos van a unirse, chicos, van a unirse, van a hacer sinapsis, se van a aparear. Entonces vamos a volver a dibujar aquí el espermatocito y el ovocito primario con los cromosomas, pero que en este caso ya se van a aparear de acuerdo a su longitud, y un cromosoma del padre se va a aparear, un cromosoma grande o largo del padre se va a aparear con un cromosoma de la madre, así de esta manera. Se van a aparear o van a hacer sinapsis, se van a unir. ¿Por dónde? Por el medio, chicos, por el medio. El medio se conoce como centrómero. ¿Ok? Así se van a unir de esa manera. Lo mismo va a pasar con el cromosoma mediano del padre, que se va a aparear con el cromosoma mediano de la madre. Así se van a unir. ¿Se entiende? Y van a estar unidos por el medio, por el centrómero. Lo mismo pasa abajo. Igual, un cromosoma grande del padre va a hacer sinapsis, va a unirse, va a aparearse con un cromosoma de la madre. Van a estar unidos por el centro, conocido como centrómero, que va a unir. Así de esta manera. Entonces, si yo les pregunto qué pasa en el cigoteno, ustedes me dirán, los cromosomas homólogos, tanto del padre como de la madre, se van a unir, van a aparearse, van a hacer sinapsis de acuerdo a su longitud. Listo, ahora pasémonos a la tercera subfase, que es el paquiteno. El paquiteno, chicos, lo vamos a poner aquí una estrellita porque es importante esta subfase. ¿Por qué razón? Porque en el paquiteno va a ocurrir un evento muy importante. Entonces lo mismo, aquí tenemos un espermatocito, un ovocito primario. Habíamos dicho que en el cigoteno, estos van a sufrir sinapsis, se van a aparear. Y en el paquiteno, estos cromosomas se van a acortar, se van a condensar mucho más. Se van a acortar, por lo tanto. Y lo vamos a dibujar acá. Solo que ahora ya solo vamos a dibujar uno, pero lo vamos a dibujar más grande. Entonces lo vamos a dibujar. O un espermatocito o ovocito primario. Bien. Entonces habíamos dicho que aquí está el cromosoma paterno, que ya está más gordito. Aquí lo vamos a dibujar mucho más grande para poder ejemplificar, pero en el paquiteno se van a acortar porque se van a condensar mucho más. Bien, entonces aquí tenemos el cromosoma paterno, que hemos dicho que hace sinapsis con el cromosoma materno, ¿verdad? Así.
van a hacer sinapsis por el centro, que se conoce como centrómero. Van a estar unidos por el centro. Una vez que ya se han condensado, se han acortado, vamos a poder identificar ciertas características, chicos, aquí. Ahora, chicos, ya encontramos la formación de las cromátides. Y vamos a tener 4 cromátides que van a formar una tetrada. Fíjense, 1, 2, 3, 4 arriba y 1, 2, 3, 4 abajo. ¿Verdad? Porque van a estar unidos ya el cromosoma del padre como el cromosoma de la madre. Bien. A estos, importante aquí, a estos cromosomas, esta cromátide de la madre junto con la cromátide de la madre, a las dos cromátides de la madre, se les conoce como, las vamos a llamar cromátides hermanas, porque ambas pertenecen aquí en el cromosoma de la mamá. Estos también son cromátides hermanas, ¿verdad? Cromátides hermanas del papá. Pero cuando yo agarro una cromátide de la mamá con una cromátide del papá, ya no son cromátides hermanas, sino son cromátides homólogas, así se conocen, homólogas. Esos dos conceptos tienen que saberlos bien. Vamos a repetir, cuando yo agarro una cromátide de la madre y otra cromátide de la madre, se conocen como cromátides hermanas. Pero si yo agarro una cromátide de la madre con una cromátide del padre, se conocen como cromátides homólogas. Bien, las cromátides son los bracitos, chicos. Bien, las cromátides que van a formar tetradas tanto arriba como abajo. Pero ¿qué más pasa en el paquiteno? Pues se produce el intercambio de genes, o también conocido como crossing over en inglés. ¿Qué es el intercambio de genes? Más abajito lo vamos a dibujar. El intercambio de genes, chicos, vamos a hacer el mismo dibujito. Aquí ya tenemos nuestro dibujito. Y el intercambio de genes quiere decir que genes del cromosoma de la mamá van a irse al cromosoma del papá. Y genes que están en el cromosoma del papá van a pasar al cromosoma de la mamá. Por lo tanto, los cromosomas ya van a quedar de esta manera. Vamos a borrar aquí, por ejemplo, parte de la patita del cromosoma de la mamá, que ahora va a tener cromosomas del papá también. O vamos a tener partes del cromosoma del papá, que ahora va a tener partes del cromosoma de la mamá o genes de la mamá. Así, de esta manera. Y lo mismo puede pasar acá abajo. Vamos a tener aquí han hecho el intercambio de genes. Vamos a encontrar allí ya cromosomas de la mamá. Y lo mismo aquí abajo. Vamos a encontrar cromosomas del papá, que van a estar incrustados ya en el cromosoma de la mamá, dando como resultado esto. Lo vamos a hacer con este color. Ay, no es muy grueso. Algo así, chicos, ¿bien? Porque ya se ha producido el intercambio de genes o el crossing over. Ya se han intercambiado genes, tanto genes que del lado de la mamá, genes de la mamá que han pasado al papá, y genes del papá que han pasado a la mamá. Por eso ya no es de un solo color uniforme rosadito, sino que ya tiene partes del papá. Genes del papá en el cromosoma de la mamá. Genes de la mamá en el cromosoma del papá. Vamos a anotarlo acá. Se produce el crossing over, o entrecruzamiento o intercambio de genes. Si yo les pregunto, ustedes me tienen que decir eso. En el paquiteno sucede el crossing over o intercambio de genes. Vámonos a la siguiente subfase, la cuarta, ya la penúltima, conocida como diploteno. Aquí, chicos, los cromosomas se van a separar.
y solo van a estar unidos por ciertos puntos que se llaman quiasmas. ¿Cómo sucede esto? Pues igual aquí vamos a dibujar a otra célula, un espermatocito, un ovocito. Estos cromosomas hemos dicho que están unidos, ¿verdad? Pues ahora se van a separar. Entonces aquí tenemos un cromosoma del papá, que por si acaso ya no lo vamos a pintar de todo azulito, porque recordemos que realizó intercambio de genes ¿con quién? Con la mamá. Y lo mismo, aquí dibujamos un cromosoma de la mamá, que de igual manera ya no lo vamos a dibujar o pintar todo de rosadito, porque ya ha sufrido igual intercambio de genes, ¿verdad? Entonces también vamos a encontrar aquí genes del papá. Entonces en el diploteno, chicos, les había dicho que solo se separan y solo permanecen unidos por ciertos puntos conocidos como quiasmas. Aquí están los quiasmas. Esos puntos donde pertenecen aún unidos se conocen como quiasmas. Es lo único que sucede, chicos, en el diploteno. Luego ya nos pasamos a la última subfase conocida como diacinesis o también periodo de dictioteno. ¿Qué sucede acá? Pues terminan de separarse o mejor dicho, continúa la separación de los cromosomas homólogos, y algo importante y que vamos a desarrollar más adelante, pero que tienen que recordar, es que este periodo de diacinesis o periodo de dictioteno puede durar en la espermatogénesis. Aquí lo vamos a ver. Espermatogénesis. Puede durar hasta 22 días. Es una etapa de reposo, por si acaso. Y en la oogénesis puede durar hasta 45 años. Esta etapa de reposo. Una etapa de reposo que en la espermatogénesis puede durar 22 días y en la oogénesis puede durar hasta 45 días. No olvidarse de eso. Bien. Listo, ya hemos terminado con las subfases de la profase. Vámonos a la siguiente etapa. Saltamos, nos vamos a la metafase. ¿Qué sucede en la metafase? Pues en la metafase los cromosomas terminan de separarse y van a migrar hasta el ecuador, hasta la línea del ecuador. Aquí es la línea del ecuador y se van a orientar de esa manera los cromosomas. Bien, se van a empezar a orientar de esta manera. Tanto el cromosoma del padre como un cromosoma de la madre. Por si acaso esto es intercalado, chicos, es al azar. No se sabe a dónde va a estar ubicado un cromosoma, dónde va a estar ubicado el otro cromosoma. Bien, es al azar. Entonces puede estar un cromosoma de la madre a un lado, el cromosoma del padre al otro lado, y así. Se van intercalando, es al azar. Bien. Así que acuérdense, cuando yo hablo de meta, se pueden acordar de medio, porque los cromosomas viajan al medio, hacia la línea del ecuador, y allí se van a orientar. Para después pasar a la anafase, donde, gracias al uso acromático y a los centriolos, aquí van a estar los centriolos, aquí va a estar el uso acromático, que van a jalar a los cromosomas que están orientados en el medio, chicos, y los van a jalar hacia los polos opuestos de la célula, que se conoce también como disyunción, porque disyunción es separar, los van a separar. Bien, entonces los jalan a los cromosomas, este uso acromático, y jalan a los cromosomas hasta acá. Va a jalar al cromosoma del padre, por ejemplo, aquí va a estar un cromosoma de la madre, y hemos dicho que la disposición es al azar, chicos. Bien, aquí va a estar el otro cromosoma del padre, por ejemplo. Y así, los van a jalar a toditos los cromosomas. Bien, aquí va a estar otro cromosoma. Y aquí también otro cromosoma. Y lo mismo va a pasar en este lado. Bien. Y va a quedar de esta manera. Entonces eso ocurre en la anafase. Acuérdense de anafase, disyunción, los cromosomas se van a ir hacia los polos opuestos de la célula. Para posteriormente pasar a la telofase, la última fase. ¿Qué sucede acá, chicos?
Aquí la célula termina de dividirse, porque recordemos que esta célula se va a ir dividiendo a la vez. Se está preparando para la división, algo así. Y aquí ya se termina de dividir en 2 células. Y se dieron cuenta que 23 cromosomas se fueron para este lado y otros 23 cromosomas se fueron para este lado. ¿Verdad? O sea, 23 cromosomas para este lado que pueden estar tanto del padre como de la madre y 23 cromosomas para este lado de la célula que pueden igual tener cromosomas de la madre y del padre. 23, 23. Entonces ya tenemos células haploides, chicos, ya tenemos células haploides. Aquí lo vamos a anotar, ya tenemos células haploides. ¿Qué quiere decir? Que cada célula tiene 23 cromosomas, ¿verdad? Pero aún su ADN sigue duplicado, chicos, porque miren, este tipo de cromosomas tenemos, aún todavía sigue duplicado el ADN, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos células haploides, pero con un DNA o con un ADN duplicado aún. Y aquí en la telofase, chicos, los ovocitos primarios y espermatocitos primarios dejan de llamarse así para convertirse en espermatocitos y ovocitos secundarios. Bien, tiene que pasar por todo este proceso para que se pueda convertir de ovocito primario a ovocito secundario y de espermatocito primario a espermatocito secundario. Listo, pero ahora no termina allí, chicos, porque tenemos que pasar a la segunda división meiótica, porque recién hemos visto la primera, ¿verdad? O la también conocida como reduccional. Ahora debemos pasar a la segunda división meiótica. Bien, segunda división meiótica. Aquí, chicos, recordemos que tenemos ya células haploides, o sea, ¿qué quiere decir? Con 23 cromosomas solamente, ¿verdad? Que 23 cromosomas en una célula, 23 cromosomas en la otra célula, pero aún el cromosoma tiene un ADN duplicado, así que ese ADN duplicado tiene que reducir en esta fase, ¿bien? Y es mucho más sencilla, chicos, esta segunda división meiótica a diferencia de la primera, porque empezamos primero con la profase, donde el resultado de todas estas fases, chicos, por las que va a pasar, solo va a ser ya la reducción. Ya no vamos a tener estos cromosomas así, de acá como podemos observar acá, sino ya solo los vamos a tener por las múltiples divisiones que va a pasar por acá, solo los vamos a tener con un bracito nada más, o sea, de esta manera. Aquí vamos a dibujar a la célula y al final ya vamos a tener aquí, por ejemplo, un cromosoma que ahora ya no se conoce como cromosoma bivalente, sino como cromosoma monovalente, porque solo ya tiene un bracito. Aquí tenemos un bracito del papá, un bracito de la mamá, aquí tenemos otro bracito del papá y lo mismo en el otro lado, ¿no? Aquí tenemos un bracito del papá. Esto ocurre al azar, por si acaso, chicos, ¿ya? Algo así. Pero solo tenemos un bracito, ya no tenemos dos bracitos. Ya este se lo conoce como cromosoma monovalente autónomo. Para después pasar a la metafase. Esta es la profase. Ahora vamos a pasar a la metafase. Y en la metafase ya sucede lo mismo que en la primera división meiótica, chicos. Donde los cromosomas se van a separar y se van a disponer en el eje ecuatorial, como podemos observar acá, o en la línea del ecuador, pero ya no son dos, son cromosomas monovalentes autónomos, ¿verdad? Y después en la anafase, donde terminan de separarse, y en la telofase, que es la última fase de la meiosis 2, terminan de dividirse, pero ya no tenemos ahora un cromosoma en forma de X, sino
Solo quedaría un cromosoma así, del padre y otro, digamos que aquí está de la madre. Por lo tanto, en este caso ya se forma, una vez que pasa por todas las etapas, metafase, anafase, telofase, ya se forman células, 2 células haploides también, pero ya no 2N, sino 1N, porque ya han reducido a la mitad su ADN que se ha duplicado al principio, ¿verdad? Entonces ya son haploides 1N. Esto es importante que lo recuerden y lo vamos a pintar. Y listo, chicos, allí termina todo. Bien, al final ya hemos visto que se han reducido los cromosomas a la mitad. Y esto es importante, chicos, porque miren, durante todo este proceso que hemos visto, ¿qué es lo que hemos visto? Miren acá, aquí por ejemplo en el diproteno, perdón, en el paquiteno hemos visto el crossing over o el intercambio de genes que posibilita a la variabilidad genética de la especie, a que podemos tener tanto rasgos del padre como rasgos de la madre, ¿verdad? Y gracias al azar también han visto acá que los cromosomas, una vez que se van a orientar en la línea ecuatorial, pues es al azar, pueden ir cromosomas del padre y de la madre a un lado, como cromosomas del padre y de la madre también al otro lado. ¿Verdad? Y de esa manera vamos a tener igual una variabilidad genética. Permite que tengamos cromosomas del padre tanto como de la madre, variabilidad genética. Y la segunda división meiótica da como resultado ya a un ovocito, o conocidos ya como gametos, ¿no? Un ovocito y un espermatos. Y en el varón a las espermátides. Estas espermátides, por si acaso, van a seguir, tienen que seguir madurando. Entonces tenemos al ovocito y a las espermátides. Las espermátides van a seguir madurando, chicos, porque sabemos que tienen que llegar a convertirse en espermatozoides, ¿verdad? En espermatozoides. Pero aquí ya se forman los gametos como tal. Los gametos, tanto en la mujer como en el varón. Listo, con eso ya hemos terminado la reducción del número de cromosomas. Pero ¿cuál nos falta? ¿Cuál era el segundo cambio que ocurría en la maduración? Cambios morfológicos, ¿verdad? Cambios morfológicos que van a variar en el sexo femenino y en el sexo masculino. Y es lo que vamos a conocer a continuación. Entonces, chicos, nosotros tenemos la maduración en el sexo femenino y la maduración en el sexo masculino, que son diferentes. Vamos a empezar con la maduración en el sexo femenino. Recordemos que ya les he hablado sobre esto, que las células germinativas primordiales que están en el saco vitelino, ¿dónde van a migrar? A los ovarios, ¿verdad? Al esbozo de las gónadas, en este caso, en el caso de la mujer, a los ovarios. Y dejan de llamarse células germinativas primordiales para convertirse en ogonios, ¿verdad? Que tienen 46 cromosomas y la carga genética sexual es XX en las mujeres. Entonces aquí ya se llaman ogonios. Y estos ogonios tienen que seguir madurando. Ya habíamos dicho que pasan primero por la fase de multiplicación, donde van a empezar a multiplicarse, aumentar en número. Posteriormente, cuando aumentan en número, tienen que aumentar en tamaño, crecimiento, van a aumentar en tamaño, para dejar de llamarse ogonios y llamarse ovocitos primarios, ¿verdad? Y este ovocito primario es el que va a entrar a las divisiones meióticas. ¿Y cuántas divisiones meióticas tenemos? Tenemos 2 divisiones meióticas. Entonces empezamos con la primera división meiótica. La primera división meiótica, chicos, inicia en el tercer mes de vida intrauterina. Bien, en el tercer mes de embarazo o en el tercer mes de vida intrauterina, inicia con la profase, chicos. Inicia con la profase y aquí lo vamos a subrayar. Profase de la primera división meiótica. Bien. Y se quedan detenidos allí, chicos. Y van avanzando así lentamente hasta el nacimiento. En el nacimiento, chicos,
avanzan hasta la diacinesis, o también conocido como periodo de dictioteno, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que la profase tiene subfases, ¿verdad? Entonces en la diacinesis está en la última subfase, chicos. Y habíamos dicho que la diacinesis también se conoce como dictioteno, perdón, porque es una fase de reposo, una fase de reposo entre la profase para después pasar a la metafase. Y este proceso puede durar en la mujer, hablando específicamente de la mujer, chicos, puede durar entre 15 años a 45 años, que es donde llega la menopausia. ¿Pero por qué? Porque sabemos que cuando inicia el ciclo sexual, las menstruaciones en la mujer, se libera un ovocito. Ese primer ovocito, su periodo de diacinesis habrá durado 15 años, pero sabemos que mensualmente se van liberando ovocitos, ¿verdad? Porque las menstruaciones son, como lo dice su nombre, son mensuales. Y hasta los 45 años, que es antes de que, o donde llega la menopausia, es donde se va a liberar el último ovocito. Entonces ese último ovocito que se ha liberado va a tener un periodo de diacinesis o de reposo de 45 años. O sea, miren cuánto tiempo ha tardado en liberarse. Y es por eso que aquí pueden existir, por ejemplo, algunas malformaciones en los ovocitos o algunas alteraciones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el periodo de dictioteno es muy duradero, 45 años es mucho. Y sabemos que hay factores como, por ejemplo, el exponernos a radiación, más que todo factores ambientales, puede alterar el ovario y causar daños a nivel de la maduración de los ovocitos. Bien. Después pasamos, chicos, al ciclo sexual. Cuando la mujer inicia el ciclo sexual o las menstruaciones como tal, reinician y pasan de la profase a la metafase, hasta concluir como tal. Bien, hasta que lleguen a la telofase. ¿Y dónde concluyen? Antes de la ovulación. Antes de que ovulen, antes de que ovulemos las mujeres, chicos, va a terminar la primera división meiótica. Por lo tanto, se va a formar el ovocito secundario. Pero no solo uno, porque recordemos que la meiosis da lugar a 2 células hijas, ¿verdad? Pero que son diferentes, porque en este caso, una célula hija va a ser mucho más grande porque le va a robar citoplasma al otro. Entonces solo uno va a ser funcionante. El otro va a tener también carga genética, sí, pero no va a ser funcionante. ¿Por qué? Porque tiene poco citoplasma y por lo tanto pocos organelos. Así que a este le conocemos por eso como corpúsculo polar. Aquí lo vamos a anotar, corpúsculo polar. Entonces surge el primer corpúsculo polar. Y aquí tenemos a la célula que sí nos es útil y la vamos a conocer como ovocito secundario. Este ovocito secundario tiene que iniciar la segunda división meiótica. Y la segunda división meiótica, chicos, se da en el momento de la ovulación. En el momento en el que estamos ovulando como tal, se produce la segunda división meiótica. Pero no va a concluirla, se va a quedar en la metafase. Allí se va a estancar. Y solo si este óvulo es fecundado por el espermatozoide, recién va a terminar la segunda división meiótica. Si no es fecundado, no, chicos. Solo si es fecundado por el espermatozoide, termina la segunda división meiótica, dando como resultado al cigoto como tal. Y aquí se forma el segundo corpúsculo polar. Y de este primer corpúsculo polar se forman otros 2 corpúsculos polares. Bien, en total 3 corpúsculos polares tenemos. Y sabemos que si ocurre la fecundación, se forma el cigoto que tendrá una carga de 23X1N, porque sabemos que ya ha reducido su
la duplicación del ADN en caso de que sea de la madre y en caso de que sea del padre, por ejemplo, ¿no? Porque forman la madre y el padre forman el cigoto. 23Y, 1N del padre. Porque ha ocurrido la fecundación. Esto puede variar, en este caso puede ser XY o XX, ¿no? XY en caso de un varón, XX en caso de una mujer, pero se forma el cigoto. Y la fórmula cromosómica al finalizar la segunda división meiótica en el sexo femenino es de 23X1N. Esto no olvidarse porque puede ser pregunta de examen. ¿Qué sucede en la maduración en el sexo masculino, chicos? ¿Qué sucede en los varones? Habíamos dicho que las células germinativas que se encuentran en el saco vitelino van a migrar, en el caso de los varones, al esbozo de la gónada. ¿Cuál es el esbozo de la gónada del sexo masculino? Los testículos. En los testículos se van a convertir en espermatogonios con una carga de 46XY, ¿verdad? Y estos van a seguir experimentando cambios durante la pubertad porque hemos dicho que van a sufrir la fase de multiplicación. Después la fase de crecimiento, donde hemos dicho que no crecen mucho a diferencia de los oogonios. Más bien estos van a aumentar el número de mitocondrias porque hemos dicho que necesitan de energía y se van a convertir en ¿qué? En espermatocitos primarios. Este espermatocito primario va a iniciar la primera división meiótica. En la primera división meiótica, lo único que debemos recordar es que la profase, en el periodo de la profase dura más o menos 22 días, chicos, ¿ya? El periodo de reposo. Y su profase dura 22 días, aproximadamente. Una vez que termina la primera división meiótica, se convierten en espermatocitos secundarios para iniciar la segunda división meiótica. Termina la segunda división meiótica y ya los conocemos como espermátides. Así ya los vamos a conocer como espermátides. ¿Y cuántas espermátides tenemos? Fíjense acá, tenemos 4 espermátides, de las cuales, chicos, 2 van a ser 23X y 2 van a ser 23Y. Bien. Y la cantidad de ADN ya sabemos que se ha reducido, gracias a estas 2 divisiones meióticas, ya se ha reducido a 1N, ¿verdad? Por ende, chicos, debemos decir que en el sexo masculino o el sexo masculino es digamético, porque vamos a encontrar células o espermátides que van a tener células que van a tener 23X y también 23Y. Por lo tanto, son digaméticos porque van a tener cromosomas X, el cromosoma X y el cromosoma Y. Mientras que en la mujer solo vamos a encontrar X, chicos. X puede ser 23X1N, 23X1N, ¿verdad? En la mujer solo encontramos esto. Eso es importante, chicos. Por lo tanto, la mujer ¿qué es? Es monogamética. Esto igual puede ser pregunta de examen. La mujer es monogamética. X solo puede producir células con cromosomas XX. En cambio, el varón es digamético porque puede producir cromosomas X o cromosoma Y también. Bien, esto no se olviden. Si yo les pregunto cuál es digamético, cuál es monogamético, ustedes me dirán, en el sexo femenino es monogamético, el sexo masculino es digamético. Ahora, chicos, vamos a hablar de los cambios morfológicos que ocurren durante la espermatogénesis, en el caso del varón, porque estos espermatogonios tienen que convertirse ¿en qué? En espermatozoides, ¿verdad? Tienen que tener su colita, por ejemplo, tienen que sufrir cambios morfológicos en su forma, en su estructura, ¿bien? Y los oogonios de igual manera van a sufrir cambios, aunque algo sutiles, pero igual tienen que convertirse de oogonios en oocitos. Ya hemos dicho que cuando los espermatogonios cambian y se vuelven espermatozoides, a ese proceso se le conoce como espermatogénesis. Y cuando los oogonios
cambian morfológicamente a oocitos, se le conoce ese proceso como oogénesis. Vamos a empezar hablando de la espermatogénesis. Empecemos hablando, chicos, de la espermatogénesis, ¿bien? De los cambios morfológicos o en la forma que ocurren durante la espermatogénesis. Para eso aquí hemos dibujado un testículo porque todo se lleva a cabo en la gónada, chicos. En el caso del varón estamos hablando del testículo. Aquí hemos dibujado el testículo propiamente y aquí acompañado del epidídimo, ¿bien? En el testículo, chicos, nosotros vamos a encontrar unos túbulos conocidos como túbulos seminíferos. Son estos de acá, estos túbulos de acá. Bien, estos túbulos. Si nosotros hacemos un corte, chicos, a este tubulito y le hacemos un zoom, vamos a ver que es así, ¿verdad? Un túbulo. Aquí en el centro va a estar el lumen. Y aquí en la superficie vamos a encontrar a una membrana, conocida como la membrana basal. Le decimos membrana basal porque está en la base, ¿verdad? Entonces esta se conoce como membrana basal. Apoyadas en la membrana basal vamos a encontrar dos tipos de células, chicos. La primera célula que vamos a encontrar son las células de Sertoli. Las células de Sertoli, chicos, son unas células largas, bastante altas, ¿bien? Que se van a extender desde la membrana basal, como pueden observar acá, hasta la lumen la luz, del túbulo seminífero, ¿bien? Y vamos a encontrar varias, no solo una. Aquí vamos a encontrar una célula de Sertoli, aquí otra célula de Sertoli, aquí vamos a encontrar otra célula de Sertoli y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar otra célula de Sertoli. Bien, que igual tiene su núcleo. Entonces no olvidarse que son células grandes, alargadas, que se van a extender desde la membrana basal hasta la luz del túbulo seminífero. Bien, ¿cómo se conocen estas células? Células de Sertoli, no olvidarse, células de Sertoli. La primera célula que vamos a encontrar. Pero no solo esta célula, vamos a encontrar también entre estas células a los espermatogonios. Y tenemos dos tipos de espermatogonios, chicos. Aquí los vamos a dibujar. Aquí están los espermatogonios, que van a estar entre dos células de Sertoli, ¿ya? Tenemos espermatogonios de tipo A y de tipo B. Este es un espermatogonio de tipo A, este es un espermatogonio de tipo B. Los espermatogonios, chicos, de tipo A se encargan de sufrir mitosis para dar origen a otros espermatogonios de tipo A y de tipo B, para que así tengamos bastante población de espermatogonios. Bien, entonces si yo les digo cuál es la función de los espermatogonios de tipo A, ustedes me dirán, lo único que hacen es dividirse por mitosis por si acaso, chicos, para dar origen a más espermatogonios de tipo A y de tipo B. Y de esa manera podamos tener más células y no se acaben, ¿verdad? Luego tenemos a los espermatogonios de tipo B. Estas son las que van a crecer y se van a transformar en espermatocitos primarios. Entonces hemos dicho que estos se multiplican y después van a aumentar ligeramente de tamaño. Por eso es que son las células más grandes que existen en los túbulos seminíferos. Bien, entonces se van a transformar en espermatocitos primarios. Hemos dicho que son los espermatogonios, que se van a transformar en espermatocitos primarios. Así que si yo les pregunto cuál es la característica de los espermatogonios de tipo B, ustedes me dirán, son los encargados de dar origen a los espermatocitos primarios.
Y estos espermatocitos primarios se van a ubicar en la segunda capa del túbulo seminífero, porque esta es la primera capa, ¿verdad? Esta es la segunda capa. Y ya habíamos visto que los espermatocitos primarios se van a transformar en espermatocitos secundarios por intermedio de la primera división meiótica, ¿verdad? Y estos espermatocitos secundarios los vamos a encontrar en la tercera capa del túbulo seminífero. Bien, en la tercera capa. Primera capa, segunda capa, tercera capa. Estos son los espermatocitos secundarios. Y estos experimentan la segunda división meiótica para formar ¿qué? ¿Qué tienen que formar? Las espermátides, ¿verdad? Las espermátides. Ya las espermátides las vamos a encontrar cerca del lumen, ¿verdad? Cerca del lumen las vamos a encontrar aquí, las vamos a encontrar a estas espermátides. Y estas espermátides, chicos, tienen que transformarse ¿en qué? En espermatozoides. Espermatozoides. Y se transforman en espermatozoides mediante un proceso conocido como espermiogénesis. Entonces, no olvidarse, chicos, esto es importante. Las espermátides se van a transformar en espermatozoides gracias a un proceso denominado espermiogénesis. Espermiogénesis. Y es de lo que vamos a hablar a continuación, porque ¿qué es la espermiogénesis? ¿Cómo sucede? ¿Qué pasos tiene este proceso para que las espermátides se transformen en espermatozoides? Pero antes de iniciar con este proceso, debemos decir, chicos, que la espermiogénesis no se llevaría a cabo de no ser gracias a las células de Sertoli que tenemos acá. Porque estas células de Sertoli son muy importantes, chicos, porque proporcionan nutrición, sostén y protección a los futuros espermatozoides que se van a formar gracias a este proceso. Entonces, si yo les pregunto cuál es la función de las células de Sertoli, ustedes me tienen que decir que estas células se encargan de proporcionar sostén, protección, porque miren, protegen, porque están entre dos células de Sertoli, y nutren, porque van a producir sustancias nutritivas que van a ayudar a este proceso de espermatogénesis. Van a proteger y van a nutrir a los futuros espermatozoides. Bien, entonces esa es su función. Sostén, protección y nutrición para los futuros espermatozoides que se van a desarrollar. Bien, ahora sí empecemos con la espermiogénesis. La espermiogénesis, chicos, tiene una serie de pasos. Vamos a empezar con el primer paso, donde el núcleo de la espermátide, como podemos observar acá, se va a empezar a aplanar y a alargarse hasta adquirir esta forma de acá. Bien, y va a formar la mayor parte de la cabeza del espermatozoide, el núcleo. Como segundo paso, el aparato de Golgi va a formar unas vacuolas que van a estar llenas de gránulos, como podemos observar, están llenas de gránulos. Bien, que van a empezar a unirse y se van a fusionar. Una vez que se fusionan estas vacuolas, miren, van a formar una estructura conocida como granulación acrosómica, que va a empezar a migrar y se va a ir hasta anterior al núcleo, ¿bien? Y en la parte media. Esta estructura, chicos, tiene doble membrana, como pueden observar acá, y está llena de enzimas. Cuando llega acá al centro, chicos, se convierte en
una estructura denominada acrosoma. Y esto necesito que lo sepan bien. Acrosoma, porque más adelante lo vamos a ver también. Ok, entonces se llama acrosoma. Como luego pasamos a la tercera fase, chicos. ¿Qué pasa acá en el tercer paso? Pues aquí ya, como hemos visto, ya ha migrado el acrosoma hasta la cabecita, hasta por encima del núcleo. ¿Y qué pasa? Chicos, los centriolos, que hemos dicho que son microtúbulos, se van a mover hacia el extremo opuesto del acrosoma. Miren, aquí está el acrosoma y van a irse al lado opuesto. Allí se van a ir. Y tenemos dos centriolos, un centriolo proximal y un centriolo distal. El centriolo distal, chicos, va a originar una estructura que tiene así forma de colita que se conoce como filamento axil. Así se conoce, filamento axil. Le decimos filamento porque miren, es delgadito. Y axil porque está en el medio, chicos. Está en el centro. ¿Qué más pasa? En el cuarto paso, chicos, ¿qué pasa? Miren acá, las mitocondrias. Habíamos dicho, ¿no? Que los espermatozoides aumentan la cantidad de mitocondrias porque necesitan energía. Entonces, estas mitocondrias van a empezar a migrar ¿hacia dónde? Hacia la parte proximal del filamento axil. Allí se van a ir. Y van a empezar a recubrirlo en forma de collar al filamento axil. ¿Bien? Y el citoplasma, a la vez, chicos, este citoplasma de aquí, se va a ir desprendiendo, poco a poco se va a ir desprendiendo. Para que ya no quede mucho. Entonces este citoplasma se va a ir perdiendo. Y se va a eliminar. Y se va a volver así más escaso. Así, de esta manera. Por ende ya tenemos al espermatozoide formado. Este ya es el espermatozoide. Que ya se ha formado, chicos. Ya se ha transformado en espermatozoide. Y este espermatozoide que ya está formado por completo va a quedar libre en la luz del túbulo seminífero. Aquí ya lo vamos a encontrar. Aquí ya va a estar este espermatozoide con su colita. En la luz del túbulo seminífero. Y desde allí, ya desde el túbulo seminífero, estos espermatozoides se van a empezar a acumular y luego ya van a viajar hasta dónde. Tienen que salir del testículo para pasar a dónde. Al epidídimo. Y una vez que llegan al epidídimo, que es un túbulo, como ven acá que se está enrollado, chicos, que mide 4 a 6 metros aproximadamente. Entonces aquí se van a quedar almacenados estos espermatozoides donde van a empezar a madurar y aquí es, chicos, en el epidídimo donde estos espermatozoides van a adquirir movilidad. Ya tienen sus colitas, pero esas colitas no se mueven. Pero cuando ya lleguen aquí al epidídimo, gracias a las sustancias que los traen hasta acá, chicos, el espermatozoide va a empezar a moverse. Va a aprender a moverse. Entonces ya va a adquirir movilidad. Así que si yo les pregunto en una pregunta de examen, ¿dónde adquieren movilidad o motilidad los espermatozoides? Ustedes me dirán en el epidídimo. Allí ya pueden moverse estos espermatozoides, chicos. Ya pueden moverse y ya están listos para ir a la vagina y atravesar todas esas barreras que hemos dicho que tiene que atravesar hasta llegar al óvulo y poder fecundarlo. ¿Bien? Pero ahora tiene partes el espermatozoides. Es donde hemos visto los espermatozoides tienen partes, chicos. Bien, ¿y cuáles son? Vamos a empezar primero con su cabecita. Aquí tenemos. Esta es su cabeza. Ya, esta es su cabeza. Que miren, tiene forma ovalada, está aplanada y en la parte anterior está compuesta ¿por quién? Por el acrosoma. Por debajo del acrosoma vamos a encontrar al núcleo. El núcleo tiene, ¿qué tiene? Está cargado de
todo el material genético, ¿verdad? Todo el material genético. Y hemos dicho que el acrosoma está formado por dos capas, aquí nos estábamos olvidando, por dos membranas, ¿verdad? Una externa y una interna, que están llenas de enzimas. Estas enzimas van a ser liberadas, chicos, una vez que esté a punto de fecundar o llevarse a cabo la fecundación y quiere ingresar el espermatozoide al óvulo, entonces se van a liberar estas enzimas que van a ayudar a atravesar esas paredes que tiene el óvulo. Entonces, por eso es importante este acrosoma. Listo, ya hemos visto. Entonces, primera porción, habíamos dicho que tiene la cabeza. Después, ¿qué encontramos? El cuello, chicos. En el cuello vamos a encontrar el centriolo proximal. Aquí está. Aquí nos hemos equivocado al subrayar. Aquí está. Esta es la cabeza del espermatozoide. Lo vamos a subrayar con amarillo. Luego tenemos, ¿a quién hemos dicho? Al centriolo proximal. Porque habíamos dicho que el centriolo distal, ¿a quién da origen? Al filamento axil. Entonces aquí encontramos el cuello, que va a estar formado por el centriolo proximal. Proximal. Cuello. Listo, ¿qué más? ¿Qué otra estructura tenemos? Tenemos a la cola. Todo esto es la cola, chicos. Bien, la cola. Y la cola va a tener partes, chicos. Primero encontramos una pieza intermedia, así se conoce, como pieza intermedia, donde vamos a encontrar ¿qué? El collar mitocondrial, que está relacionado con la producción de energía. Luego encontramos una porción principal. Y por último, la porción terminal. Pieza principal. Y por último, la pieza terminal. Estas dos piezas, chicos, están constituidas por proteínas contráctiles. Y gracias a estas proteínas es que el espermatozoide se puede mover en latigazo. En una forma de latigazo, así. Así, ¿ok? De esa manera se puede mover el espermatozoide gracias a la pieza principal y la pieza terminal. Así que saber estas tres porciones. Si yo les voy a preguntar, ¿en qué pieza se encuentra el collar mitocondrial? Ustedes me dirán, es en la pieza intermedia, ¿verdad? Es lo que me quieren decir. Me tienen que decir. ¿Y cuál es la función de la cola entonces en resumen? Pues permite la motilidad del espermatozoide para que éste pueda trasladarse hasta el sitio de la fecundación, hasta encontrarse con el óvulo, ¿bien? O con el ovocito maduro. Eso es lo que me tienen que decir. ¿Pero qué tamaño tiene ahora este espermatozoide? ¿Cuánto mide este espermatozoide? Pues este espermatozoide, que aquí lo vamos a dibujar mucho más simplificado, va a medir 65 micrómetros. Esto igual tienen que saberlo. 65 micrómetros. ¿Y cuántos espermatozoides vamos a encontrar en el semen? Pues vamos a encontrar aproximadamente 100 millones de espermatozoides por ml de semen. Por ml de semen. Por cada ml de semen, chicos, vamos a encontrar 100 millones de espermatozoides. Acuérdense, por cada ml de semen encontramos 100 millones de espermatozoides aproximadamente. Puede variar entre 60 a 150 millones de espermatozoides por ml de semen. Bien. Y listo, ya están listas para ir y empezar a moverse. Bien, se mueven estos espermatozoides. Ahora, algo importante, si yo les pregunto, ¿quién inhibe o prohíbe que estos espermatozoides se muevan? Pues ustedes me dirán, los espermatozoides no se pueden mover por el pH ácido de la vagina. Bien, el pH, chicos, de la vagina es ácido, por lo tanto, los espermatozoides
cuando están en un ambiente ácido, se ven inhibidos por este ácido. Por lo tanto, su motilidad es mucho más lenta. ¿Bien? ¿Y cuánto tiempo viven los espermatozoides? ¿Cuánto tiempo viven estos espermatozoides? Pues viven de 12 a 24 horas. O sea, tienen este tiempo, chicos, para ir a encontrarse con el ovocito. De otra manera, si no lo encuentran, pues van a morir. ¿Bien? Van a morir. 12 a 24 horas. Esto tienen que saberlo igual. Viven de hasta un día pueden vivir, ¿no? De 12 a 24 horas. Hasta un día pueden llegar a vivir. Si no encuentran al ovocito en ese tiempo, pues ya, mueren. Y aquí finaliza, chicos, la espermiogénesis. Ahora vamos a ver los cambios morfológicos durante la oogénesis. Bien, en el caso de la mujer. Entonces hablemos de la oogénesis, chicos. Ya habíamos dicho que la oogénesis es... Acá lo tenemos. Aquí está. La oogénesis es el proceso mediante el cual los oogonios se van a transformar en ovocitos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Igual tiene que pasar por una serie de procesos. ¿Cuáles son esos dos procesos? Pues lo vamos a dividir, chicos, en dos etapas, en la maduración prenatal y en la maduración postnatal. ¿Qué quiere decir maduración prenatal? Antes del nacimiento, o sea, durante el embarazo. Y la maduración postnatal, una vez que ya se ha producido el nacimiento. Bien, o después del nacimiento. Vamos con la maduración prenatal, chicos. Cuando las células germinativas primordiales, habíamos dicho, deciden migrar hacia las gónadas, en el caso de la mujer, los ovarios. En los ovarios se van a transformar de células primordiales en oogonios, habíamos dicho, ¿no? Los oogonios van a empezar a multiplicarse y van a empezar a crecer, habíamos dicho, ¿no? Se multiplican y van a crecer. Estos sí van a crecer bastante, van a aumentar su citoplasma con mucho material nutritivo, bien, que se conoce como vitelo. Y se van a convertir, ¿qué? En ovocitos primarios. Bien, en ovocitos primarios, que son mucho más grandes, como observamos acá. Estos ovocitos primarios, chicos, van a iniciar la primera división meiótica, o la profase de la primera división meiótica. ¿Cuándo lo van a hacer? En el tercer mes de vida prenatal, o vida intrauterina. Allí van a iniciar. Y ya, chicos, en el séptimo mes, o mejor dicho, para el quinto mes de vida prenatal o de vida intrauterina, vamos a encontrar varios ovocitos primarios. ¿Cuántos, chicos? Aproximadamente 7 millones de ovocitos primarios en cada ovario. Por ejemplo, en un ovario vamos a tener 7 millones, en el ovario derecho otros 7 millones, en el ovario izquierdo otros 7 millones. A eso se refiere. Ya, chicos. Pero para el séptimo mes de vida prenatal o vida intrauterina, la mayoría de estos 7 millones van a empezar a degenerar, chicos, van a empezar a morir. Y ya no van a haber muchos, ¿bien? No van a haber muchos, van a empezar a degenerar. Y estos ovocitos primarios van a aparecer ya rodeados de una capa de células planas, de las células foliculares planas, que ya lo hemos visto en clases. Entonces ya van a aparecer rodeadas de estas células epiteliales planas, constituyéndose así el folículo primordial. Aquí es donde se forma, chicos, el folículo primordial. Bien, en la maduración prenatal. Listo, es lo que sucede, chicos. Luego nos vamos a la maduración postnatal, después del nacimiento. Habíamos dicho que una vez que el recién nacido pasa a la vida extrauterina, pues ya no tiene muchos ovocitos primarios, porque de esos 7 millones habíamos dicho que degeneran, ¿verdad? Y se queda solamente con 700.000
a 2 millones ¿de qué? De ovocitos primarios en cada ovario. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar 700.000 a 2 millones de ovocitos primarios en el ovario derecho o en el ovario y en el ovario izquierdo. Bien, entonces, en cada ovario, chicos. Entonces, chicos, como se produce aquí el nacimiento, en el momento del nacimiento, todos los ovocitos primarios han terminado la profase de la primera división meiótica. O sea, ya han pasado por todas las subfases que hemos visto, por todas las 5 subfases que hemos visto. Bien, de la primera división meiótica. Y aquí es donde van a quedarse en el periodo de diacinesis o el periodo de reposo que les dije, que puede durar de entre la pubertad o la menopausia, ¿verdad? Dependiendo cuál, porque van a haber un ovocito que se va a liberar, el primero, que se va a liberar a los 15 años, por ejemplo. Pero van a haber otros ovocitos que van a estar esperando, porque la mujer va a liberar hasta los 45 años los ovocitos. Entonces puede haber un ovocito que se va a liberar cuando la mujer tenga 45 años. Entonces puede tardar, ¿no? Entonces entre 15 a 45 años. Pero en la época de la pubertad, chicos, de estos 700.000 a 2 millones de ovocitos primarios que teníamos, van a empezar a degenerar. Y en la pubertad nada más, no vamos a tener nada más que 40.000 ovocitos primarios. Porque van a ir degenerando en cada ovario, obviamente, ¿no? Van a ir degenerando. Y dijimos, chicos, que antes de cada ovulación, termina la primera división meiótica. Finaliza primera división meiótica. ¿Y va a dar origen a quién? ¿A quién habíamos dicho? Al ovocito secundario. Eso ya lo hemos explicado más arriba, ¿verdad? El ovocito secundario que va a dar origen a su corpúsculo polar. No al primer corpúsculo polar. ¿Qué hemos dicho que era el corpúsculo polar? Una célula muy pequeñita que se va a desprender del ovocito secundario y que lo vamos a desechar. Luego este ovocito secundario va a pasar a la segunda división meiótica, ¿verdad? Atraviesa la segunda división meiótica. ¿Cuándo lo va a hacer? En la ovulación, chicos, en la ovulación. Cuando estemos ovulando, allí va a iniciar la segunda división meiótica. Esto igual tienen que saberlo, chicos, les puedo preguntar. No confundirse y tomarlo muy en cuenta. Y habíamos dicho que la segunda división meiótica va a terminar solo si el ovocito que ha sido liberado es fecundado. Si ocurre, chicos, la fecundación, va a finalizar la segunda división meiótica. Bien, finaliza la segunda división meiótica, dando como resultado al cigoto, porque ya ha ocurrido la fecundación con el espermatozoide y por ende va a dar lugar al segundo corpúsculo polar. Ahora, ¿qué características tiene el ovocito? Porque es diferente al espermatozoide, ¿verdad? Es mucho más grande, es por eso que se la considera al ovocito la célula más grande del cuerpo. Bien, es mucho más grande porque se llena de bastante material nutritivo que le va a servir mientras está esperando al espermatozoide y cuando se produzca el cigoto también para poder aportar materiales nutritivos. Bien. Y sabemos que cuando el ovocito secundario que ya se ha formado, cuando es liberado, pues no es liberado solito. Este ovocito secundario va a estar acompañado de ¿quién? Ya hemos visto igual eso, de la corona, de la zona pelúcida primero, y después va a estar rodeado por ¿quién? Por la corona
radiante, ¿verdad? Por la corona radiante, que esto igual ya lo hemos visto, tienen que repasar, chicos. Entonces, de esa manera vamos a encontrar a este osito maduro. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo vive? Pues vive 24 horas, chicos. 24 horas. Si el espermatozoide no llega hasta ese tiempo, pues el osito maduro simplemente va a degenerar y posteriormente morir. Con eso ya hemos terminado todo lo normal, chicos. Todo esto es el proceso que sucede. ¿Bien? Tienen que repasar. Y por último vamos a conocer los gametos anormales, porque no todos los gametos, hablando, ¿no?, del espermatozoide y el óvulo, van a ser así de bonitos. Muchas veces van a tener anormalidades, así como hay malformaciones en los humanos, hay malformaciones que existen. Hay algunas personas que nacen con 5 deditos, con menos deditos, y todas las malformaciones que ustedes conocen. También en el espermatozoide y en los óvulos va a haber malformaciones. ¿Cuáles son esos, chicos? Vamos a clasificarlos en 3 tipos de malformaciones o anomalías, también se conocen, chicos. Bien, tenemos las anomalías morfológicas. Ahí ya les dice, ¿no? En la forma, va a haber algún cambio en la forma. Vamos a encontrar las anomalías cromosómicas. Igual les dice allí, vamos a encontrar alteraciones en los cromosomas. Y por último encontramos la falta de disyunción, que lo vamos a ver más adelante. Porque vamos a empezar primero por las anomalías morfológicas. Alteraciones en la forma, ya hemos dicho, ¿no? Que puede variar en el espermatozoide como en el óvulo, chicos. Empecemos por los espermatozoides anormales, que generalmente del 100% de los espermatozoides, un 20% suelen ser anormales, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a encontrar espermatozoides con colitas más pequeñas, espermatozoides mucho más pequeñitos, espermatozoides con 2 cabezas, por ejemplo, y con una sola colita. Así, de esta manera. O, por ejemplo, espermatozoides que en vez de moverse en línea recta, vamos a encontrar espermatozoides que se van a mover en círculos. Entonces no van a poder llegar hasta el osito maduro, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto, chicos? Puede ser por varios factores. Uno, los rayos X. Si nos exponemos a rayos X, podemos ocasionar que estos espermatozoides se formen de esta manera. O la hipertermia. ¿Qué quiere decir la hipertermia, chicos? Aumento de la temperatura. Recordemos que los testículos están en los escrotos, ¿verdad? Y el escroto está abajo, chicos. Si se fijan, está por debajo de la cavidad abdominal, donde la temperatura es mucho más baja, ¿no? Entonces, si la temperatura sube o aumenta, puede igual causar ciertos daños a los espermatozoides. No por nada los testículos se encuentran abajo de la cavidad abdominal, chicos. ¿Bien? Otro factor, el tabaco. Igual, como muchas otras enfermedades están relacionadas con el tabaco, también tiene que estar relacionado con las anomalías morfológicas. Y pueden haber otros factores, pero esos son los más importantes y que ustedes tienen que recordar. Rayos X, hipertermia, tabaco. Vámonos con los oocitos anormales. Pues es muy poco probable que suceda en los oocitos, pero podemos encontrar, por ejemplo, oocitos con 2 núcleos. 2 núcleos, que es bastante raro, pero puede haber. O podemos encontrar, aquí tenemos un folículo primordial con células planas, que puede tener ¿qué? Puede tener 2 oocitos. 2 oocitos que van a estar en un mismo folículo. Pero la mayoría nunca madura. Entonces eso ustedes tienen que recordar, chicos. Bien. Vámonos a las anomalías cromosómicas. Cromosómicas, chicos. Tienen que ver con los cromosomas.